El día de hoy arrancamos con una entrevista muy interesante con mi amigo Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional en Querétaro. Bienvenido, Martín. A ver, primera pregunta, ¿quién es Martín Arango? Gracias, ingeniero. Pues gracias por permitirme estar aquí con usted en este espacio. La verdad es que para mí es un honor siempre platicar y aprender de usted. Hoy en un formato distinto al que normalmente acostumbramos. Pero bueno, ¿quién es Martín Arango? Martín Arango es hijo, es padre, es esposo y actualmente presidente del Partido Acción Nacional en el estado de Querétaro. Soy abogado, estudié en la Facultad de Derecho de la UAC, soy político. Desde que cumplí mi mayoría de edad, me afilié al Partido Acción Nacional. Llevo ya prácticamente 20 años como militante activo de nuestra institución, del PAN, convencido hoy más que nunca de los valores universales que postula la doctrina panista y bueno, pues con la gran responsabilidad de llevar a nuestra institución por un buen camino en el 2027. ¿Cuántos años en el PAN, Martín? 20 años, 20 años. justamente 20 años. 19 años, 19 años con algunos meses, ya casi por cumplir los 20. Desde muy pequeño estás en Acción Nacional. Esto que tú mencionas, hay la preocupación, y creo que es una preocupación fundada, del 27. De hecho, nosotros como canal y como programa Mirar Lejos, estamos preocupados por el 27. Y esto es algo que lo ha comentado mucha gente que ha venido a las entrevistas. ¿Tú cómo ves el escenario para el 27? ¿Si hay riesgos o lo ves tranquilo? A ver, nunca hay una elección resuelta y creo que lo peor que podríamos pensar es que con los números que hoy arrojan las encuestas, el PAN tiene el triunfo asegurado. Nunca hay que subestimar a un rival. Eso sería caer y pecar de soberbios. Y creo que ese sería el peor enemigo de Acción Nacional, caer en excesos de confianza. En el 2009 caímos en un exceso de confianza, tú recordarás. Sí. Veníamos terminando el gobierno de Paco Garrido y las encuestas daban 2-1, ni siquiera una ventaja de 10 puntos, 8 puntos como lo tenemos ahora, sino que era 2-1 y perdimos. Y seguramente habrá sido en aquel entonces una portada operada para generar, pensando soberbiamente que esa portada le iba a generar al ciudadano pues la confianza e iba a inducir el voto de los ciudadanos a favor del PAN. Yo creo que si hay algo que repudia la ciudadanía es que los políticos pues ya se sientan ganadores, ¿no? La soberbia. Así es. Ponerse la corbata de senador, diputado, presidente o gobernador antes de tiempo, coincido, la gente no le gusta. Oye, y más o menos en esta idea que estamos platicando, ya hay precandidatos. Yo le decía al gobernador, oye, se anticipó mucho la apertura de los precandidatos en Acción Nacional, porque de hecho no se puede hacer publicidad en este momento, sería un delito. El hecho que una persona se esté publicitando estaría incurriendo en un delito electoral. Entonces, ¿para qué adelantarlo tanto? ¿Tú cómo ves ese? No es temprano, Martín? Sí, a ver, yo creo que precisamente para eso existe la ley, para marcar los tiempos electorales y en los cuales pues se pueden hacer campañas, se pueden hacer precampañas. Sin embargo, me parece que desde la llegada de Morena al poder, una vez dijo el expresidente López Obrador, a mí no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? Ujú. Una de las frases más lamentables y tristes de su sexenio, pero que refleja la realidad de lo que ha sucedido con este país desde que llegó Morena. Han pisoteado la Constitución, las leyes, han hecho con ellos lo que se les ha dado la gana. Y hace 3 años estábamos en pleno eh, proceso de las llamadas corcholatas, Y por todo el país había publicidad. donde por todo el país veíamos bardas, veíamos anuncios espectaculares. ¿Y qué fue lo que hicieron los tribunales en ese momento? Decir que no se podía determinar que el hashtag que aparecía en bardas y espectaculares es Claudia
o que la silueta de una persona se podía atribuir a la figura de quien hoy es presidenta de la República. Tristemente, los tribunales resuelven eso y abren la puerta para que no solamente en Querétaro, en todo el país hoy se estén adelantando campañas con aquellos que aspiran a un cargo de elección popular. ¿Es lo correcto? Me parece que no. La ley es muy clara. Sin embargo, los encargados de la interpretación de las normas jurídicas ya dijeron que pues no se puede adjudicar, siempre y cuando no contenga el nombre completo, no se puede adjudicar a Y tú una como persona abogado no cierta. estarás pensando, dice, no vaya a ser que se haga jurisprudencia de esos adelantos, ¿no? Y que ya no, pues ya se dijo en aquellos tiempos de que no era un delito, sino que no se podía adjudicar al candidato. Pero mira, esto que tú estás comentando, yo quiero aquí hacerte una pregunta difícil, creo. No sé si a ti te has leído o alguien te lo haya dicho, pero la gente dice, no hay oposición. En México no hay oposición, está totalmente desaparecida. ¿Tú cómo piensas? Porque yo he escuchado, por ejemplo, hablemos aquí de un político, digamos, destacado, que es Ricardo Anaya, que es, para mi gusto, un parlamentario de primera, estructurado, pero el otro día que lo escuchaba, y yo le escribí porque quería decirle, pero no me contestó, ¿sabes qué? Es que no se puede mentir. Y él a lo mejor inconscientemente está mintiendo, porque dice, esta ley espía no la vamos a permitir. Eso no es cierto. ¿Tú sabes por qué? Porque hagamos lo que hagamos, si ellos quieren, la van a pasar. La pregunta concreta es, ¿por qué no nos centramos, Martín, como oposición, en decirle a la gente por qué estamos así? Porque sí, dijimos, no, esto no va a pasar, y pasó. Esto otro tampoco va a pasar, y pasó, porque sabemos que la mayoría abrumadora que tienen esa, pues, falsa La mayoría mayoría artificial. artificial que se generaron, pues nos está provocando todos los problemas en este país. Y el reto importante en el 27, obviamente para los queretanos, es tener un buen gobierno, pero también ganar el Congreso. Y eso nadie está hablando de eso. ¿Tú cómo ves? Habría que hablar más de eso, porque el hecho de que la gente escuche que nuestros políticos van a detener cualquier reforma, pues eso es mentir. Claro. Pues a ver, yo creo que por supuesto que sí hay oposición, pero también el poder en turno lo que ha buscado es aplastar a esa oposición y buscar todos los mecanismos de defensa para poderse m- mantener en el poder pues el mayor tiempo posible. Por eso es que acabaron con los órganos autónomos, empezando por el INAI, que hay que decirlo, el INAI es un gran logro de cuando se da la transición en el año 2000 y se reconoce el derecho humano de acceso a la información pública. Y pedido por los que hoy lo están destruyendo. Exactamente. Entonces, se destruye el INAI, se construye desde el INE una mayoría artificial en el Congreso de la Unión, otorgándole a Morena y a sus aliados, a sus secuaces, les digo yo, 2/3 del Congreso para que hagan lo que hacía Varguitas, no sé si se acuerda de aquella película, Hasta le arrancaba páginas a la Constitución. donde no le gustaba lo que decía la Constitución y le arrancaba la página, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo hoy en día con esta mayoría artificial en donde evidentemente se las otorga el INE. Esto nos da la deducción de que también tienen el Instituto Nacional Electoral tomado, acabando con los contrapesos de la división de poderes en consecuencia con el Poder Judicial, haciendo una democrática elección de jueces y magistrados y ministros, cuando en realidad en el mismo INE algunos consejeros valientes acreditaron que es imposible que tantos ciudadanos se hayan logrado poner de acuerdo, que evidentemente hubo acordeones que inducen al voto y que rompen con el equilibrio democrático, porque un principio del sufragio es poderlo hacer con libertad. Mira, un ejemplo, digamos, aquí, local. Celia Maya, cuando fue candidata a gobierno del estado por Morena, obtuvo 200 y tantos mil votos. Ahora como ya quedó electa en el tribunal, como la que va a vigilar en vigilancia el tribunal, sacó más de 5 millones de votos. O sea, eso, que alguien lo explique razonablemente no es posible, Martín. Entonces, esto que tú acabas de mencionar, yo siempre he dicho, y lo sigo sosteniendo,
que la reforma judicial no va a ver la luz. Algo va a pasar, no sé qué. Ni tampoco estoy yo aquí esperanzado a que Trump la detenga. Esta se puede detener, según mi punto de vista, todavía por dos vías. Una, el Tribunal Electoral todavía no califica la elección. Esto tendría que darse antes del 15 de agosto. Y la segunda, existe un amparo concedido en donde no es una suspensión, o sea, es una instrucción de que se queda suspendida totalmente, suspensión definitiva de la elección judicial que fue dictada por el juez cuarto federal aquí de Querétaro y hasta donde se encuentra en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Eso todavía está ahí pendiente. Otra cosa, pues ya la segunda sala ya la disolvieron ayer. Así es. Entonces ya nada más queda la primera sala y ahí está este asunto, este amparo que tendrá que, pues, de resolverse. Aunque también ya la Suprema Corte dijo, ahí les dejo ese torito. Ya ves que también la Corte Interamericana ya hizo sus planteamientos sobre esto. Dijo, ahí que lo resuelvan los que vienen. Sí, a ver, en el Consejo General del INE la votación fue dividida. Uh-huh. Un voto fue la diferencia por la cual no se anuló la elección judicial. Por cierto, la esposa de Santiago el Nieto. voto de Carla Humphrey, sí, esposa claro. de Santiago Nieto, que a cambio de qué vendió ese voto, pues no lo sabemos, pero con pruebas se demostró que la ciudadanía fue manipulada a través de los acordeones, curiosamente a través de la gente que recibe los programas sociales del gobierno federal. Y bueno, a ver, qué mejor ejemplo queremos, que no sé si haya visto usted un video de la pareja, el esposo de la presidenta de la República sacando su acordeón para votar en la casilla instalada en Palacio Nacional. Y lo regañaron. Y lo regañaron, ¿no? Bueno, como todo marido, fue regañado. Entonces es increíble que esta reforma judicial nos haya llevado a una simulación de elección de jueces. A una burla internacional, ¿no? Una burla a la inteligencia de los mexicanos. Pero ¿no notas que a la gente no le está importando mucho? Yo tengo esta tesis, a ver tú cómo ves. A los que no nos va a afectar, porque ya estamos de salida de esta vida, estamos más preocupados que los jóvenes a los que sí los va a afectar. Los jóvenes como que no pasa nada y van dejando pasar y dejando hacer. Y este tipo de programas, Martín, tengo esa finalidad de que los jóvenes participen. No vamos a hablar aquí mal de nadie, ni tampoco estar diciendo que todo está mal, sino hacer que los jóvenes se interesen en la política mexicana. Es la única manera de que esto camine más o menos bien, ¿eh? Es fundamental la participación de la ciudadanía y ciertamente hay una apatía. Y es una apatía, de alguna manera, yo lo pienso como ciudadano y cuando veo el circo de la política, a veces tan lamentable, mayoritariamente lamentable, todo lo que vemos, los actos de corrupción, que lejos del discurso de López Obrador no solamente no se han acabado, sino que han incrementado. Mucho. Hoy todo es por adjudicación directa. Hoy los amigos de Andy López Beltrán, hoy se volvieron millonarios. El mismo Andy, que fue un bueno para nada toda su vida, a quien se le acusó múltiples ocasiones de ser un nini y que hoy sí tiene trabajo en el partido político al que pertenece, pues se puede dar una vida llena de lujos, viajando Pero ahorró a más como Tokio. Nini, ¿no? Porque para ir al viaje que ahora lo están denunciando se requiere un capital importante. Dice que lo hizo con sus recursos. Pues ¿con qué recursos si no trabajó toda la vida? Pues creo que el papá tiene dinero, ¿no? Pues seguramente su papá ha de tener sus ahorritos. Cambió los 200 pesos por monedas de 20. Cuando la gente ve todo eso, evidentemente se decepciona de la política y lo hemos medido nosotros en el partido en encuestas. Ese es el tema. Hay una decepción de la política. La gente no quiere saber de la política. Y entonces cuando le ponen estos temas que pueden ser muy técnicos y complejos, ni siquiera los voltean a ver, sin saber que se está comprometiendo su futuro. Normalmente la sociedad despierta cuando le pegas directamente al bolsillo. Y eso ya se está sintiendo ahora sí. Tal vez no se está sintiendo de manera inmediata, pero lo estamos empezando a vivir. Eso es lo que te digo, ya el bolsillo ya empieza a resentir el mal gobierno, porque el dinero que se reparte, y hay que decirlo así, pues es generado por los empresarios, por ti, por mí, los que trabajamos, tenemos una empresa privada y pagamos cada mes nuestros impuestos. Ese es el dinero que se reparte y está bien, yo no digo que no se reparte, eso es correcto,
pero lo que no debe ser que sea una moneda de cambio. O sea, el recurso debe llegar a la gente porque lo necesita, pero que la gente se sienta obligada y comprometida a respaldar un proyecto, eso no está bien. Y fíjese, ingeniero, platicaba justamente hace algunas semanas con un grupo de empresarios. Tienen hoy un gran problema. Tienen una gran dificultad para encontrar mano de obra. Porque dicen, a ver, prefieren pedir una beca a venir a trabajar. No les va a costar nada recibir su beca más que estirar la mano. Y aquí venir, evidentemente van a tener un mejor ingreso, van a tener facultades y la capacidad de poder mejorar su calidad de vida, De aprender. de aprender, de ganarse la vida dignamente. Y dicen, hoy la gente ya no está viniendo a trabajar. Hoy la gente está conformándose con un apoyo social. Y creo que eso sí nos repercute en la vida de todos, porque uno, las malas decisiones económicas se están pegando directamente en la canasta básica. No va a haber beca, no va a haber apoyo, subsidio que alcance cuando siga incrementando el huevo, la leche, la tortilla, etcétera. Y no hay medicamentos, por ejemplo. Eso te pega al bolsillo. Y eso, bueno, está prohibido enfermarse, porque si tú tienes seguridad social, si vives en un estado adscrito al IMSS Bienestar, sí tienes derecho de ir al seguro social. El problema es que de nada te sirve que te atienda un médico si no va a haber medicinas, si no va a haber quirófanos, si no va a haber instrumentos para poder ser atendido. Entonces, Aquí en Querétaro tenemos esa ventaja que no estamos inscritos en el IMSS Bienestar. sí, efectivamente, y verdaderamente es una ventaja y es algo que debemos de valorar en Querétaro, porque esos gobiernos que sí están adscritos al IMSS Bienestar, se les surte 2 de cada 10 recetas médicas, mientras en Querétaro se surten 9 de cada 10, ojo, en el sistema estatal de salud. Y hago énfasis en esto porque normalmente la gente me dice, oye, pero yo fui al IMSS, yo fui al ISSSTE, que está ahí al lado de la universidad. Ojo, pues es que ese es el sistema federal de salud. Eso es justamente lo que no queremos. Y adscribirse al IMSS Bienestar implicaría que el Estado le entregue al IMSS todos los recursos de los que dispone. Pero mira, lo que sí es un hecho es que no se puede sostener el país como va, con unas pérdidas enormes de Pemex, con un descalabro en Comisión Federal, con un desabasto de medicamentos, con un sistema, digamos, financiero con boquetes por todos lados, por lo que tú dices, no solamente no se acabó la corrupción, sino que se incrementó. Entonces, esto va a tener un punto de quiebre y ojalá se corrija el rumbo. Y aquí quiero cambiar un poquito el tema. En ese cambio de rumbo, ¿tú cómo percibes a la presidenta con A, Claudia Sheinbaum? Yo a veces, viendo entre líneas, creo que trae ganas de romper con el pasado, ganas. Y hay indicadores, ¿no? Por ejemplo, la tormenta que están sufriendo los principales representantes del pasado. Adán Augusto, Monreal, mismo Noroña, y tantos personajes que están sufriendo. De repente, curiosamente, ha salido mucha información negativa de todos ellos cuando nunca se dijo nada. ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú crees que verdaderamente está queriendo cambiar las cosas o ha sido fortuito todo lo que estamos viendo? Yo la verdad es que tengo mensajes encontrados. Veo una presidenta cuando hace sus eventos. Recientemente vino aquí a Querétaro, a Mealco, estuvo con los pueblos indígenas y me gusta la sensibilidad que se le nota. Lo que no me gusta es que ha continuado ese camino de destruir a las instituciones democráticas de nuestro país. Y cuando le encarga la reforma electoral a un Pablo Gómez, entonces ahí te das cuenta de que tal vez no es el bienestar de los mexicanos lo que en realidad está buscando. Para mí todo parece indicar que lo único que hoy tienen en mente es preservar el poder. Y están preocupados, yo creo que sí están muy preocupados, que continúan con esta destrucción de instituciones y ahora van por el INE a través de una reforma electoral. Han dejado ver algunas cuestiones como que quieren desaparecer los pluris. Dicen, no, no es cierto, no los quieren desaparecer, queremos ir a los mejores perdedores.
Bueno, aún así va a haber una reducción, se está planteando una reducción importante de Pero pluris. fíjate, en esa visión, como también la comparto, de ver las cosas de repente encontradas, creo y he pensado que Claudia Sheinbaum quiere reducir los plurinominales para quitarse de encima toda esa bola de lacras, porque también quiere quitar la reelección. Entonces, ¿cómo sacas a un Oroña? ¿Cómo sacas a un Monreal? ¿Cómo sacas a un Adán Augusto? Pues solamente por la vía de la no reelección y por la vía de los no plurinominales. Yo te aseguro que ninguno de estos que he mencionado gana un distrito. Bueno, yo Bueno, seguramente. Noroña sí lo ganó en el 65 fue electo y acá creo que ya fue pluri como senador, no sé, Y pero si, y si sí. lo, y si mandan a Dan Augusto a Tabasco, seguramente va a barrer la elección, ¿no? Con la barredora. Entonces, Pero aún así yo creo que ya no, yo creo que ya las cosas están empezando a cambiar, ¿eh? Yo sí estoy convencido de que algo está moviendo para bien de México. Y hay un video que no es casualidad. ¿Tú te acuerdas cuando ignoraron a la presidente ujú, ahí en el Zócalo? sí, Y quiénes son los que le están pasando difícil, los que estaban en esa línea, exactamente. justamente los que estaban en esa línea, Dan Augusto, Monreal, Andy, Andy, son los ¿quién? tres Pues que los tres, son los tres que yo recuerdo. porque estaba Velasco, pero ese creo que tiene un trato especial por alguna razón, pero los demás se la están pasando mal. Es algo, es un rumor, es el Vox Populi, ¿no? Que todos esos ataques pues vienen orquestados desde Palacio Nacional, porque también desgraciadamente la presidenta está rodeada de muchos personajes incómodos, personajes corruptos. Yo me acuerdo mucho de aquella fotografía de Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, rodeado de los gobernadores del PRI, que a la postre pues les iban poniendo en esa misma fotografía capturado, capturado, Sí, capturado, porque prófugo. prófugo, ¿no? Porque estaba lleno de delincuentes. Hoy la presidenta va para allá. Ahí está el exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, actual senador Adán Augusto. Ahí está la gobernadora Marina del Pilar de Baja California con la visa cancelada, que si uno se pone a revisar en la ley los motivos por los cuales te cancelan una visa, son verdaderamente delitos de alto impacto. Claro. Narcotráfico, No administrativos, como dijo el alcalde no de ahí, de no sé qué administrativos. pueblo de Sonora, que le cancelaron la visa también en estos días. Tráfico de armas, trata de blancas, corrupción. Son delitos de impacto, claro. Son delitos de alto impacto las razones por las que Estados Unidos te cancela una visa. Y ahí está el gobernador de Sinaloa, de Sonora, de Zacatecas, de Tamaulipas, ahí está Rocío Nale de Veracruz. que, Este, le, se volvió experta en saber de qué muere la gente, ¿no? A la sí. taxista, a esta maestra que matan, que murió de un infarto. Imagínate nada más. Entonces, yo no tengo la más mínima duda de que en un futuro no muy lejano vamos a empezar a ver cómo se ha corrompido el sistema político mexicano desde la llegada a Morena del poder. Y no digo que antes no estuviera corrompido, pero indudablemente estamos peor que antes. Pero fíjate, se está dando un fenómeno cuando regresa Enrique Peña y regresa el PRI, como que los priistas dijeron es nuestra última oportunidad. Y se Ujú. aventaron también una corrupción, pero rampante y brutal. Llega Morena y empezaron poco a poco, y ahorita están pero desatados, ¿eh? Desatados en Así una es. corrupción que verdaderamente se va a destruir el partido. Yo creo que ya están enfrentados porque hay gente, como en todos los partidos, que piensa correctamente y que se están dando cuenta que están haciendo una cantidad de tropelías y de abusos. Oye, la esposa de Sergio Gutiérrez, exigirle disculpas a una ciudadana por haber publicado algo en su cuenta personal de X, se me hizo un exceso y además multa y 30 días de disculpas. Y hoy la ciudadanía está molesta por ese acto. Hoy todos los días, yo creo que lo peor que le pudo haber sido pasado a esta legisladora fue haber realizado eso, porque no hay día que no se la acaben en redes sociales los ciudadanos, porque me parece que llegó a un punto de humillar a la persona que además, hay que decirlo, en uso de su libertad de expresión, criticó válidamente a una persona pública. Eso es lo que te digo, esa señal está muy complicada, ¿no? Tú imagínate, nosotros aquí de alguna manera estamos criticando a veces y con claridad a algún funcionario público, pero cuando eres una figura pública, aquí lo comentaba yo con el exgobernador Enrique Burgos,
Y él decía, tienen ese derecho de decirte lo que piensan. Y obviamente que si no quieres que te digan las verdades, pues no te metas a la política. Claro, a ver, lo que un funcionario público debe de tener prohibido es tener la piel delgada. No se debe de tener piel de Pero elefante. resumiendo, mi querido Martín, ¿tú crees en esos como sentimientos encontrados que la presidenta Claudia Sheinbaum busca cambiar el rumbo o quiere seguir igual? En tu percepción. Yo creo que su intención debe ser buena. Yo creo que las intenciones deben ser buenas, pero me parece que hoy está atada por muchas razones al expresidente López Obrador, a muchos compromisos políticos y económicos que no le permiten tener un buen desempeño gubernamental. Pero fíjate, aquí hay un punto. Viene la revocación de mandato. La presidenta tiene que hacer algo para tener al pueblo de su lado. En este momento, yo no te digo que tenga mala calificación, porque esas calificaciones también pues, son, ya en las encuestas, son contestadas con temor, sobre todo si son en domicilio. La gente no va a decir, no, pues yo estoy en contra porque me vayan a quitar mi beca. O sea, hay un control, hay miedo. Y aquí hago un comentario un poquito al margen, que leí una nota hace poco, que la gente en México ya es infeliz. Cuando yo me acuerdo, cuando yo estaba era joven, era de los países donde la gente era más feliz. Claro. Este enfrentamiento que ha comenzado desde, pues el primero que lo intentó fue Echeverría, hay que decirlo. Yo estaba recién saliendo de la escuela, de la universidad, cuando primera devaluación fuerte en México, cuando empieza la lucha de clases con Echeverría, empieza también a manipular que el salario mínimo, y la verdad no hemos avanzado prácticamente nada, porque el único sistema que te permite avanzar y cambiar tu condición es el capitalismo. Y el capitalismo es trabajo, lo que tú decías ahorita. Si yo voy a esperar a que el gobierno me resuelva mis problemas, me voy a quedar pobre toda la vida. Lo que tú logres, lo que yo he logrado, lo que ha logrado cualquiera, es por trabajo, no es por ir a que te den. Entonces, en este punto, yo sí coincido. La presidenta está en esa incertidumbre, en esa disyuntiva. O queda muy bien, porque eso que dicen que el que le va a aplicar la revocación va a ser Andrés Manuel, yo no creo que él ya tenga los elementos, ya se vio, perdió Durango, perdió Torreón, que es donde estaba asignado el cerebro Andy, y también es lo que yo te digo, ¿eso fue provocado o fue real? Y Veracruz les fue muy mal también. Sí. O sea, Durango los barrieron y Veracruz ciertamente hubo un avance de los partidos de oposición. Hoy Morena gobierna mucho menos gente de la que gobernaba hace 3 años. Y en Veracruz me preocupa que la segunda fuerza es MC. O sea, ¿por qué? Porque si el PAN se desplaza, sí conservamos Boca del Río, casi ganamos Veracruz. O sea, estuvo interesante la elección, pero eso sí te quiere decir que hay un cambio, es lo que estamos platicando. Y un cambio que mucho de lo que surge hoy en la información, digamos que tenemos conocimiento, es permitida desde mi punto de vista. O así que yo pienso así, porque había cosas que nunca, acuérdate, con López Obrador nunca salió un escándalo de nadie. Y ahora dicen que lo de Pablo Gómez de moverlo de la Unidad de Inteligencia Financiera a la iniciativa presidencial para la reforma electoral, que fue una petición. Y sí lo creo, porque nunca informó nada. No. Y el que llega, sí es un experto en ese tema. Fue muy opaco en los temas de... 99, 9 de cada 10 solicitudes las negó. Y bueno, a ver, ahí está un caso que ya salió a la luz, de algo que escondieron desde la UIF, el caso de Riobó, que El ahora constructor resulta preferido de AMLO. el constructor preferido de López Obrador, que lavaba dinero a través de instituciones bancarias y que pasó esa información y estuvo en conocimiento de Pablo Gómez y su antecesor Santiago Nieto. ¿Y qué fue lo que hicieron? Omitir y guardarlo en un cajón para que no se destapara el escándalo. En la 65 legislatura nos fue propuesto Pablo Gómez para la Unidad de Inteligencia Financiera y la fracción del PAN obviamente votó en contra, porque era mayoría simple. Y tú te acordarás que yo propuse la moratoria constitucional y me siento orgulloso porque funcionó.
evitamos la reforma energética, la reforma electoral y todo lo que se pudo evitar que hoy ya no pudimos. Entonces ahí yo quiero preguntarte también algo, Martín, tú como dirigente estatal, ¿no equivocamos el planteamiento de la campaña en el 24, esta elección que pasó en el 24? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo pienso? Xóchitl obviamente que tenía una posibilidad, pero se fue avanzando en la campaña y se vio que no íbamos a poder levantar. Digo, eso se percibía. Además, hubo una gran cantidad de casillas con las famosas boletas planchadas. Sí, ubicas el término. Sí. Boletas que se estaban ahí contando, están los videos y no están dobladas. Esas boletas fueron puestas de manera posterior a la elección. Cuando se desarrolla la casilla. Así Entonces, es. hubo una cantidad que sí podemos decir que fue una elección de Estado. Pero eso ya es un hecho consumado. Pero a donde vamos ahorita es a decir, a ver, esta elección de Estado, que se veía ya desde antes que venía caminando, yo siento que al partido, a nuestros candidatos, nos faltó decir, ¿saben qué? Olvidemos la presidencia, concentrémonos en el Congreso. Porque ese era el verdadero peligro, ya lo estamos viendo ahorita. El verdadero peligro que hoy tiene México es un Congreso entregado, y lo tengo que decir, de malos mexicanos en su mayoría. Yo platicaba con algunos morenos cuando estuve en la 65, me decían, es que no podemos hacer nada. ¿Pero estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Pues, vote en contra. Sí, completamente de acuerdo. Cuando se empezó a barajar el nombre de Xóchitl Gálvez, tuve la oportunidad de estar en una mesa platicando con ella. Y ella lo que mencionó en ese momento, apenas empezaba a sonar su nombre, en las primeras semanas que se empezara a escuchar a Xóchitl Gálvez, dijo, me voy a lanzar. Si yo soy la persona indicada, voy a aceptar el reto, a pesar de que temo por mi propia vida. Entiendo que había recibido amenazas fuertes. Dice, pero estaría yo muy feliz con tal de no entregarle, si yo puedo sumar para no entregarle las 2/3 partes a Morena. La misma Xóchitl tuvo desde el principio muy claro. Pero después no lo mencionó. Pues ya después en campaña, pero desde el principio yo creo que ella lo tenía muy claro. Yo, no sé. ahorita lo dices tú, pero yo nunca lo escuché en un mensaje. Y a mí me sacó mucho. Por ejemplo, el día del tercer debate, no lo mencionó. Eso que estamos hablando no lo mencionó. Pero a mí lo que me sorprendió en el tercer debate, que no le agradeció a la gente de haber estado en el Zócalo ese día en la mañana. Claro. Miles de mexicanas estaban ahí. Oye, cuando menos en ese debate, primero Claudia, primero los demás candidatos, Jorge, se fijaron con quién está la gente. Está con Acción Nacional, estaba el Zócalo a reventar. Gracias a todos los... No, ese evento no existió. Y nada más, aquí termino. Tú has estado, me imagino que en algunos mítines. Sí. Obviamente yo no he estado en algún mítin tan poderoso como un Zócalo lleno. Bueno, he estado, pero no con siendo el orador principal. En los mítines que me tocó a mí, a lo mejor el mayor, te lo puedo decir, fue de 5,000 personas. Sales con una fuerza impresionante. Cuando sientes el respaldo de la gente. Entonces, ¿cómo olvidar? Eso a mí me hizo mucho ruido. Y por otro lado, pues yo creo que hay dos personajes que construyeron de la noche a la mañana los medios, los actores políticos y los pensantes e intelectuales. Uno fue Marcos, el guerrillero, y otro fue Xóchitl. Sí. A mí, francamente, sí me decepcionó su desenvolvimiento en los debates. Nos esperábamos a aquella Xóchitl que daba discursos aguerridos en el Senado de la República. Ciertamente me extrañó mucho una actitud retraída que tomó en esos debates. Fue una Xóchitl desconocida para mí. Y a lo mejor, como dices tú, estaba amenazada. No sabemos. No sabemos qué haya detrás. Pero no es definitivamente la Xóchitl Gálvez que veíamos en el Senado de la República echada para adelante. Y sobre todo con chispa, con humor, con sarcasmo. Sí. Y toda la vida nos acostumbró a eso. ¿Nos está faltando un líder a nivel nacional? Pues, o sea, yo creo que no necesitamos... Un Maquío, un Fox, un Carlos Castillo. Yo creo que necesitamos de muchos líderes. No creo solo que uno. No creo que... Porque podríamos caer en lo que precisamente le pasó a Morena, en un caudillismo.
Creo que necesitamos hombres de valores, hombres letrados, con conciencia, con empatía, con la ciudadanía. Hoy podemos mencionar, digo, a dónde voy y la referencia del PAN a nivel nacional, pues principalmente es Ricardo Anaya por los posicionamientos que ha tenido en el Senado. He oído muy buenas referencias de otro personaje como Damián Cepeda, a quien se refieren como un extraordinario parlamentario. El mismo Jorge Romero, pues nosotros que lo hemos visto de manera frecuente en la Comisión Permanente Nacional, me parece que es un hombre apasionado que quiere hacer bien las cosas. ¿No se te hace que falta un poco de coordinación en los mensajes? Es una presión que uno tiene como ciudadano. Ya no estoy hablando en este momento así como cuando estaba en la Cámara. Como que siento que estamos un poco dispersos y a veces cambiamos de tema muy rápidamente cuando hay temas que no se pueden olvidar. Yo sé que esta pregunta es complicada para ti, Sí, pero pero, a ver, de alguna manera, el flujo de información hoy en día es tremendo. Y me parece que es una estrategia la caja surgida desde el china, gobierno federal, claro. el estar sacando temas con inmediatez para que los problemas pasen rápidamente y a segundo término. Pero fíjate, eso que tú mencionas, ahorita deberíamos estar insistiendo en la reforma judicial todavía, en decir que no puede ser posible que se autorice, haciéndole presión al Tribunal Electoral, haciéndole presión a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, porque ahí hay dos fusibles todavía que están vivos. Entonces, yo sí creo que esa es la parte como que está faltando. Y obviamente que no te voy a decir, no, pues hay que hacerlo. Es muy complejo. Es muy compleja la situación que está viviendo el país y muy compleja la situación que está viviendo también la oposición. Porque ser oposición, porque a mí sí me molesta que de repente, no, pues no sirven para nada. Pues sí, se hace lo que se puede. Pero yo sí creo que falta coordinación. Coordinación de decir, vamos a tomar este tema. Por ejemplo, una cosa que yo la consideraba ya, ¿para qué? Estar diciendo, dijo que iba a costar 10 pesos la gasolina. Pues la gente eso lo sabe. Que ahí les mintieron. Y teníamos la mayor cantidad de spots del PAN hablando de la gasolina. Eso ya sabemos que no iba a regresar. Bueno, es un ejemplo. Hay coordinación en decir no queremos la reforma judicial. Ahorita deberíamos estar totalmente puestos a decir no queremos la reforma judicial y ya después veremos la reforma electoral. Y ya tenemos, me ganó justamente a lo que iba, y ya tenemos encima la reforma electoral, que me parece que puede ser el último clavo en el ataúd de la democracia en México. Es verdaderamente terrible lo que al parecer se va a proponer desde la presidencia de la República. Es una regresión de 50 años. Los pluris, nada más por mencionar un tema, surgieron en los años 70, precisamente porque la oposición de ese momento, todos los que hoy están en el gobierno estaban en la oposición, incluido el propio Acción Nacional, lucharon contra el PRI de aquel entonces, contra el viejo PRI, para que se le pudiera dar voz a las minorías de este país. Desaparecer la representación proporcional implica quitarle el derecho de voz a quienes piensan diferente. Y eso sí me parece gravísimo porque es la medida más ultraconservadora. Morena es un gobierno muy conservador, aunque en el discurso digan lo contrario. Ah, no, claro. Pero me parece que es la medida más conservadora y fascista que puede existir, quitarle la voz a las minorías. Ya para ir concluyendo, mi estimado Martín, yo te comentaba y quiero decirlo públicamente, que te agradezco mucho el trato que le has dispensado a Natalia Carrillo García, porque es la decana de Acción Nacional en Querétaro, sí. Y para mi sorpresa, pues, tiene una opinión muy positiva de tu persona, porque has cumplido cuando has dicho que has sido, que hiciste tus citas para ir a visitarla, cumpliste, te prestó material didáctico y se lo devolviste, como hay personas que no se lo han devuelto, omito ya decir nombres, y eso habla de una cercanía con la ciudadanía. Quería reconocértelo, y por fin, ya para ir cerrando, nada más, subí un tuit hace poquito, en X, ahora que la rebelión en la granja. Tú obviamente has leído el libro de George Orwell. Sí. Y pasó exactamente lo que yo pensaba. Inmediatamente una persona puso ahí, sí, Napoleón es AMLO. Y luego alguien me preguntó, ¿y quién será Bola de Nieve? Pues mira, yo creo que Bola de Nieve fue Porfirio Muñoz Ledo en su momento.
A Porfirio Muñoz Ledo lo desterraron porque él sí tenía conocimiento y sobre todo lealtad con México. Fíjate, es el único político de Morena que se enfrentó a Andrés Manuel. ¿Y qué le hicieron? No le permitieron reelegirse. Ahí, Lo desterraron políticamente. lo desterraron políticamente y lo llevó a la muerte, porque un político como Porfirio Muñoz Ledo, que ha estado en el vaivén político toda su vida, lo encierras, lo matas. Claro. Y yo mencionaría a otro hombre de... Yo quisiera mencionar a otros dos hombres. Uno de izquierda, que es Cuauhtémoc Cárdenas, un hombre con toda la autoridad moral para hablar de la verdadera izquierda de México, porque esto que nos gobierna hoy, Morena, no puede asumirse como un partido de izquierda. Es en realidad un partido ultraconservador. Y por otro lado, un hombre también al que yo le tengo una gran admiración, a Carlos Castillo Peraza, me parece que han sido tres personajes congruentes en toda la extensión de la palabra. Dos de ellos ya no están en este plano terrenal, pero Cuauhtémoc Cárdenas sí está y ha alzado también la voz contra el propio López Obrador. Y yo sé, no en la medida que quisiéramos. Yo sí creo que un Carlos Castillo, si estuviera con nosotros, sería de enorme utilidad. Porque Carlos Castillo no se quedaba callado, ¿eh? O sea, Carlos Castillo sí era un verdadero líder, un verdadero pensador, Era un filósofo. exacto. Y tenía una capacidad también para el sarcasmo. Si se ofrecía, los ponía, pero pintos. Yo, a Carlos Castillo, la verdad, lo aprecié mucho. Fue mi asesor en el gobierno de Querétaro. Pocos lo saben, porque cuando dejó el partido, yo lo invité a que fuera mi asesor. Y me decía, ¿y qué quieres que yo te diga? Dije, dame una idea cada mes. Y créeme que me daba una idea cada mes y eran buenas ideas porque por ahí empezamos a construir algo diferente. Entonces, de la gente que es un pensador, que es una persona muy culta, muy conocedora de todo lo que es la política mexicana, pues son de gran utilidad. Y ahí está Cuauhtémoc Cárdenas. Ojalá se anime a dictar algunas directrices para que podamos todos, porque coincido contigo, este gobierno no es de izquierda, este gobierno es fascista, es un gobierno totalitario y tenemos que hacer todos lo posible para detenerlo. Hay una cosa que también te quiero comentar, ya para terminar, cuando hablaste de los pluris. También los pluris se hizo con esa finalidad. Yo en ese tiempo andaba en las batallas de que tuviera voz la oposición, todas las fracciones, pero también se hizo con la finalidad de dividir a la oposición. O sea, el PAN se empezaba a acercar peligrosamente, entonces se hicieron muchos partidos pequeños. Y nada más te digo, cuando yo competí aquí para la gubernatura en el 97 éramos 5 partidos, 7 partidos, 7 partidos. O sea, Muchísimo. pues era diluir al PAN. Uh-huh. Y eso está volviendo a ocurrir ahora. Los partidos, nada más que se unieron. Si no estuvieran unidos, por eso esa mayoría artificial que se hicieron con el verde, hoy ¿quién tiene la manivela del poder? La tiene el verde. Sin el verde no pueden modificar la Constitución. Así es. Y ahí también es una válvula de escape. Por eso no se meten con Velasco. Bueno, por eso, pero esa es parte de lo que hay que leer entre líneas. ¿Sabes qué? No me meto contigo, pero tú vas a tener que salirte de ese bloque. Bueno, eso es lo que uno piensa aquí leyendo entre líneas y viendo los contrasentidos de la política mexicana. ¿O será que soy muy iluso y estoy pensando que tengo muy buena intención de que las cosas cambien? Pero yo sí creo, y te lo digo, que van a empezar a cambiar. Claudia no va a ser igual que Andrés Manuel. Tienen que cambiar necesariamente porque si seguimos por el rumbo que hoy lleva el país, las cosas van a acabar mal. Dicen descaradamente que no hay deuda, que no existe la deuda, cuando pues, la deuda pues, ahí está. Se ha incrementado de manera terrible y se ha adquirido deuda para poder continuar con los apoyos sociales. Va a llegar un punto este país en el que no va a poder adquirir más deuda y no va a poder seguir ampliando su base de apoyos sociales, en donde hoy técnicamente podemos afirmar que estamos en una recesión económica porque el país ha dejado de crecer
con lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también hay una afectación a la economía mexicana y en consecuencia han disminuido las remesas. Hace rato mencionábamos el petróleo como principal ingreso del país, pero las remesas han venido a sustituir ese ingreso y también vienen a la baja. Entonces, no se avisora tristemente un buen escenario para México en lo económico, en la salud, donde ya hemos hablado aquí en esta mesa de que faltan medicamentos. En educación. En la educación, en donde se le ha devuelto el poder al sindicalismo, que ve por sus intereses y que tristemente, bueno, pues lo que sí me parecía una buena reforma educativa que ayudaba y que estaba enfocada en mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, pues hoy simplemente está desaparecida. Y finalmente, la seguridad. Ese es el número uno. No estamos mejor en materia de seguridad. No estamos mejor que hace 7 años que llegó Morena al poder. Hoy los homicidios siguen a la alza. Hay que decirlo con todas sus letras. El sexenio de López Obrador ha sido el sexenio más sangriento en la historia del México moderno. Pero fíjate, ahí estás en el punto. Coincido totalmente contigo. Esto no puede seguir así. Entonces, la presidenta tendrá que hacer cambios. Ojalá podamos seguir platicando, mi estimado Martín, porque el tiempo se va volando y la verdad, quedaron muchos temas sobre la mesa, que ojalá nos puedas acompañar en algún otro momento para continuar estos diálogos, aquí mirar lejos. Me encantaría volver a estar en esta silla, no quiero desaprovechar, mencionaba a doña Natalia Carrillo, a quien conocí gracias a usted, ingeniero, le mando un fuerte y afectuoso saludo. Y lo decía ahorita fuera del micrófono, es una mujer que por la trayectoria que conocemos los panistas, por sí mismo es admirable, pero aprendí a admirarla aún mucho más cuando tuve oportunidad de conocerla. Le mandamos un fuerte abrazo. Pues así de aquí se lo enviamos. Y efectivamente, cuando era realmente valiente, cero oposición. Hoy estamos regresando a eso, ¿eh? Así realmente esos tiempos de que la oposición tendría que ser valiente están llegando otra vez. Así que a ser valerosos. Así es, no hay de otra. Muchas gracias. Muchas y nos vemos pronto.